Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu presencia en nuestras vidas. Le pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos ilumine en esta noche, que esta palabra quede plasmada en lo profundo de nuestro corazón y cause un cambio para gloria de tu nombre. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo dice amén. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12, verso 1. Voy a estar hablando sobre la necesidad de una transformación de nuestra mente, transformación de la mente. Lamentablemente muchas personas ignoran la necesidad de tener una transformación de la mente. Y muchos han sido programados y transformados, pero no con la palabra de Dios, sino con religión, con dogmas y un sinnúmero de cosas. Y es por eso que en realidad la mayoría de la gente no goza de lo que la palabra promete, porque tienen una mentalidad carnal. Cuando se habla de mentalidad carnal, la gente lo que piensa es que es una persona que piensa solamente en la lascivia y en cosas semejantes, en maldad y nada más. Y no tiene nada que ver con eso. Eso es parte, pero no tiene nada que ver con eso. Una mente carnal es una mente que está gobernada totalmente por los 5 sentidos. Nosotros no estamos llamados a ser gobernados por los 5 sentidos. Los usamos en nuestro diario vivir para ciertas cosas, pero eso no es lo que puede gobernar nuestra creencia, sino la palabra de Dios. Uno de los problemas grandes que tenemos en la iglesia es que la mayoría de la gente vive conforme a lo sensorial, a lo que ve, a lo que palpa, y eso es lo que dirige la vida de la mayoría de los cristianos, aún gente que viene aquí, que todavía no han tenido esa transformación que necesitan de su mente. Y si tú no logras renovar tu mente, tú puedes ser un religioso, y eso no tiene que ver nada con tu salvación. Pero necesitas renovar tu mente para poder lidiar con las cosas aquí. Y mucho más para poder participar de las cosas espirituales. Porque usted puede ser un cristiano salvo y ser un carnal toda la vida, y eso no quiere decir que no es salvo. Es salvo, pero se pierde de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y hay cristianos que nunca han tenido una experiencia espiritual. Ellos han aceptado al Señor, pero no han tenido experiencias espirituales. Solamente van a la iglesia, desarrollan un ritual y eso, practican el ritual, pero nada más, de ahí no pasa. Se supone que cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos tantas cosas que Dios hacía, que está dispuesto a hacerlas, pero la iglesia necesita cambiar su manera de pensar. Amén. Tu manera de pensar rige tu vida, rige tu destino. Por eso es bien importante. Si tú no piensas correctamente, tú vas a estar cometiendo muchos errores en la vida, porque vas a tomar malas decisiones. Para tomar una buena decisión en la vida, tú tienes que tener una mente renovada, conforme a la voluntad de Dios, para que así todo lo que hagas, todas tus acciones estén conforme a la palabra de Dios. Y si es así, pues entonces vas a recibir lo que Dios dice. La Escritura dice, si permanecieres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y tú dices, bueno, todo lo que queráis. Claro, si tú tienes una mente renovada, tú no vas a pedir nada malo. Amén. No vas a pedir nada contrario a la palabra. Amén. Por eso es que Él te dice, pedid todo lo que tú quieras. ¿Entiendes? Y alguien lo puede leer carnalmente y decir, bueno, pues te pedí todo lo que yo quiera, pues voy a pedir algo malo. Sí, porque hay gente que son así. Yo he visto cristianos que le han pedido a Dios cosas que son pecados. Pero ellos se han atrevido a hacer eso. Pero cuando tú tienes una mente renovada conforme a la palabra de Dios, pues se supone que tú, al tener una mente renovada, tú conoces cuál es la perfecta voluntad de Dios. En todo. Porque conoces su mente. Has hecho de la mente de Dios tu mente. ¿Me entienden?
Vamos a buscar Romanos, estamos en Romanos capítulo 12, verso 1. Algo que tenemos que comprender, cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor, usted nació de nuevo, usted vino a ser una nueva criatura. Su espíritu nació de nuevo. Usted es hechura suya, creado en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Ok, usted nació en el espíritu, pero su mente quedó igual. Tal vez recibió un poquito de transformación al tener la experiencia de la salvación, pero si no desarrollas tu mente conforme a la palabra de Dios, ahí te quedas. Eres salvo, naciste de nuevo. Es como andar con un carro, con un motor nuevo y una transmisión vieja. O viceversa, una transmisión nueva y un motor viejo. Y así hay muchos cristianos que son como un carro que tiene un motor nuevo, pero tienen una transmisión vieja. Y hasta que las dos cosas no estén a la par, no vas a tener la velocidad que verdaderamente te puede dar el carro. Y así mismo es con nosotros. Nosotros hemos nacido de nuevo, pero nuestra mente no nació de nuevo. Nuestro cuerpo no nació de nuevo. Cuando una persona se convierte a Cristo, si es flaco, se queda flaco. Bueno, en el transcurso del tiempo puede renovar su comiendo. Si era gordo, se quedó gordo. Si era blanco, se quedó blanco, no cambió de color. Todo en lo físico quedó igual. Pero hubo un milagro hecho en su interior, que es la nueva creación. Por eso la palabra dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en su justicia y santidad. Eso nos toca a nosotros. Y eso no lo vamos a hacer mediante oración, diciendo, Señor, renuévame mi mente, porque eso no funciona así. Tú tienes que buscar la palabra de Dios. Y cada vez que tú ves algo en la palabra de Dios que dice de ti, pues entonces tú lo aceptas, te haces hacedor de esa palabra y renuevas tu mente y empiezas a mirarte conforme a como Dios te ve, no como te veías antes, no como te ve el mundo, sino te miras en el espejo. Por esto es que se le llama, que la palabra es un espejo. Amén. Ahí tú te miras y tú dices, aquí dice que yo soy tal cosa, pues yo soy tal cosa. Aunque mi sentido diga lo contrario. Yo he conocido personas que han aceptado al Señor, que son medio retrasados de su mente, y ellos aceptan al Señor, pero siguen siendo retrasados de su mente, a menos que Dios no haga un milagro. Pero necesitan transformar su manera de pensar. Pero a causa de su condición, muchos de ellos no lo hacen. Pero es bien importante. Después de subsiguiente a nuestra salvación, lo más importante es renovar la mente. Porque si no, usted se convierte solamente en un religioso, que asiste a la iglesia, canta corito y todas esas cosas, pero usted solamente es un religioso. Se le va a hacer bien difícil recibir las promesas de Dios porque las desconoce. Tú no puedes tener fe en algo que desconoce. Amén. Amén. Y no puedes tener fe si te renuevan tu mente con incredulidad, con dudas, como yo estuve predicando el domingo. Que cuando te dicen a ti, por ejemplo, Dios te sana si es su soberanía y tú lo aceptas, pues ya tú no tienes garantía, tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, porque al pensar si es su soberanía, tú tienes dudas. Tú no tienes una creencia estable, no tienes una fe correcta, tu creencia está distorsionada, depende de la voluntad de Dios. Porque tú dices, bueno, si es la voluntad de Dios sanarme, pues me sanará. Si no, ¿te ves? Ya usted tiene una duda y con esa duda usted no puede alcanzar la promesa de Dios. Ahora, cuando usted renueva su mente y usted sabe que la voluntad de Dios es que usted tenga salud, pues ya es diferente. Porque usted no se va a conformar nunca, usted no va a aceptar estar enfermo. Porque usted va a decir, eso a mí no me pertenece como hijo de Dios. Porque ya Jesús llevó nuestras enfermedades. Amén.
Ahora, con esto no estoy diciendo de que usted no use ningún recurso de la tierra. Si usted puede usar, si usted no tiene su fe desarrollada conforme a la palabra de Dios para pararse firme, y usted necesita usar los recursos de la tierra, pues úselo. Pero lo importante es saber que la voluntad de Dios es que tú tengas salud. Aleluya, amén. Amén. Porque hay gente que dice, no es la voluntad de Dios sanarme, pero van a buscarlo al médico. Pero entonces estás contradiciéndote. Porque si no es la voluntad de Dios que tú estés sano, pues entonces ¿cómo vas a ir al médico para que el médico vaya en contra de la voluntad de Dios? Eso no tiene lógica. Pero mucha gente, por causa de que su mente, en vez de haber sido renovadas con la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito aquí, pues lo han renovado su mente con religiosidades, con dogmas, con filosofías y filosofías religiosas, que hay muchas creencias religiosas que no se adaptan a la palabra, que nacieron de alguien que dijo, yo recibí del Señor, el Señor me dijo esto. Por eso, cada vez que usted oiga una persona diciendo, el Señor me mostró, el Señor me dijo, usted analice bien lo que, si eso que supuestamente el Señor le dijo está aquí. Porque Dios siempre lo que hace es repetir lo mismo que ya dijo. No te va a decir algo fuera de aquí. No te va a decir nunca algo contradictorio a lo que está aquí escrito. Dios no se contradice. Como yo le dije el domingo, que si Dios me va a prometer algo para después arrepentirse y no hacerlo, pues entonces Él no tiene integridad, Él no tiene palabra, no se le puede confiar. Suena duro. Los otros días se lo dije a alguien y me dijo, porque y es la verdad. Si Dios no es hombre para mentir. Si Él te promete algo, pues te lo prometió. Ahora el problema está en nosotros, no es en Él. Aquí hay provisión de salvación para todo el mundo. Pero Dios no se lo mete por la cabeza a la gente. La gente tiene que tomar la decisión de creer. ¿Y dónde es que se toman las decisiones? ¿Quién me dice? En el alma. Ahí es donde está nuestra voluntad. Pero ahí también está nuestra manera de pensar. Y el alma no nace de nuevo. Lo que nace de nuevo es el espíritu. La palabra dice que recibas la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Pues entonces mi alma no está salvada. No. Su alma no está liberada a menos que reciba la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad conocida te hará libre de muchos pensamientos negativos, de muchas acciones negativas, de tomar malas decisiones. Amén. La Escritura dice, tal el pensamiento del hombre, tal es. Quiere decir que tú eres quien, en la forma que tú te ves, en la forma que tú piensas de ti mismo. Si tú crees que, por ejemplo, las personas que tienen menosvalía, que creen que no sirven para nada, que nunca alcanzarán nada, que tienen una mente negativa, con una mente negativa tú no vas a tener un futuro positivo. Amén. Tienes que comenzar cambiando tu mente. Eso no funciona. Una de las cosas que hace la mente negativa es que te limita en todo. En todo. Tú no emprendes nada porque la mente negativa no te va a dejar de emprender nada. Es como el que empieza algo y dice, yo sabía que esto iba a salir mal. Yo sabía que esto no iba a echar para adelante. Pues ya, él sabía, esa era su creencia. Por eso Jesús le decía a sí mismo a la gente, conforme a tu fe te será hecho. Conforme a lo que tú crees, así te será hecho. Si tú no crees que Dios va a hacer algo, pues no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al tú no creer que Dios lo puede hacer por ti, pues ya eso es incredulidad. Y las personas que actúan en incredulidad no reciben, igual que las personas que dudan, no reciben nada de Dios. Hay cosas que ya están establecidas
que lo único que tú tienes que tener es fe en ella. Dios no la va a hacer nuevamente. Por ejemplo, la salvación ya está establecida. Dios no va a morir por ninguno de nosotros, ya murió. Ya fue algo que está establecido. Ahora, lo único que nosotros tenemos que hacer es que recibirlo. La salvación se recibe. Cuando tú aceptas al Señor, el Señor no es clavado nuevamente en la cruz, no, ya Él murió una sola vez y para siempre. Con un solo sacrificio lo hizo eterno. La palabra dice, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora esa eterna redención está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo la recibe. Y eso es importante. Es lamentable ver tantos cristianos que viven su vida pensando en que Dios se la va a regir completamente. Será lo que Dios quiera, será lo que será. Y entonces ellos no toman parte en su desarrollo. Ellos piensan que Dios los va a desarrollar, que un día van a levantarse de la cama y sabiduría vino sobre mí. Sabiduría puede venir sobre ti si tú la pides, la buscas, trabajas para ella. El conocimiento puede ser desarrollado en ti cuando tú lo buscas. Y la palabra te lo enseña bien claro. Pero hay gente que se alimentan. Déjame decirte algo. Toda palabra es una semilla. Todo pensamiento también se convierte en una semilla. Todo lo que vemos se convierte en una semilla. Todo lo que palpamos se convierte en una semilla. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que todo lo que te he mencionado, al convertirse en una semilla, tarde o temprano va a producir algo en ti. Va a dar un fruto o positivo o negativo. Tenemos tantos cristianos que lo único que se alimentan es de televisión, de programas contrarios a la palabra de Dios, novelas, que casi la mayoría de todas las novelas, la dinámica es que ahora todas las novelas tienen una pareja de homosexuales o de lesbianas, ¿sí o no? Eso, ¿tú sabes para qué es eso? Para programar la mente de los televidentes a verlo como una cosa normal. Todas tienen adulterio, todas es una intriga, ¿sí o no? Mentiras. Y ahí te das cuenta que hay gente que solamente se alimenta de eso no puede tener fe y ser espirituales, porque eso va a gobernar tus acciones. Los sentidos gobiernan nuestras acciones, nuestras decisiones en la vida. Hay gente que decide conforme a lo que piensa. Y si lo que piensa es carnal, pues va a decidir carnalmente, no espiritualmente. No va a discernir las cosas de la manera que debe ser espiritualmente. Ok, ahora sí vamos a Romanos. La introducción me está cogiendo casi la hora completa, pero es bien importante. ¿Estamos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Ahora, lo que vamos a leer ahora es lo que yo quiero que tú veas detenidamente. No os conforméis a este siglo o a este sistema. El mundo tiene un sistema de vida, tiene un sistema de creencia, tiene una forma de actuar. Nosotros no nos podemos conformar a ellos. Con todo lo que ha pasado aquí, por ejemplo, voy a usarlo como ejemplo, en Puerto Rico, yo vi la acción de muchos cristianos que yo dije, wow. Que me dejaron y algunos que vi vienen aquí. A uno de ellos lo corregí. Dije, nosotros estamos para pacificar, para traer paz, no para añadirle leña al fuego. Sí.
Pero algunas veces yo veo y yo digo, que muchos cristianos carnales hay. Allí tú vas a encontrar que en todas esas cuestiones, un sinnúmero de llamados cristianos metidos en eso. Pues una cosa vas a encontrar en ellos en común, que no son gente que tienen mentes renovadas. Son religiosos, van a una iglesia, pero no tienen mente renovada. Cuando tú tienes una mente renovada conforme a la palabra de Dios, tú disiernes las cosas totalmente diferentes al mundo. Porque tú no piensas como el mundo, no analizas como el mundo, analizas espiritualmente, viendo las cosas de una manera totalmente diferente. Siempre disiernes el espíritu que está detrás de todas las cosas. Porque aunque nosotros con la mente carnal, con nuestro sentido, con nuestros ojos vemos una cosa, pero detrás de eso hay espíritus que están influenciando a las personas. Y te puedes dar cuenta qué espíritu está detrás de una persona. Por ejemplo, vemos una persona que dice que la Biblia no tiene autoridad para prohibir la homosexualidad. ¿Ah? Y eso lo oye mucha gente que no conoce al Señor, que son una juventud y dice, pues, lo dice fulano de tal. Una de las cosas que tenemos que aprender, una persona puede llegar a ser millonario, puede ser una estrella, supuestamente para el mundo, y eso no quiere decir que sea inteligente. Porque déjame decirte, Daddy Yankee se hizo millonario con que le gusta la gasolina. Busque la letra, le gusta la gasolina. Y busque el contenido de todas sus canciones. ¿Qué proyectan? ¿Qué dicen? ¿Qué enseñan? Nada. Todo lo contrario, la gente la juventud lo que hace es que se embrutece oyendo esas cuestiones. Porque eso no causa inteligencia. Pero como eso es lo que le gusta a la mayoría, entonces lo que estamos viendo es que tenemos una sociedad totalmente carnal, dirigida por los instintos. Son como las Cherokee, son dirigidas por los instintos carnales, por las pasiones. Es lo que dirige, es lo que gobierna el mundo. Si me gusta esto, lo hago. No me importan las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros no hacíamos antes cosas que no nos importaban las consecuencias? Casi todo, o todo. Yo fui adicto a las drogas. Yo no medía las consecuencias. Hacía un sinnúmero de cosas que, claro, yo no tenía conocimiento de Dios. Yo vivía conforme a la naturaleza mundana que tenía. Y si algo me gustaba, lo hacía. Pero ahora, gracias a Dios, que tengo una nueva conciencia. Nuestra nueva conciencia es el espíritu nuevo que tenemos, nuestra nueva creación. Amén. Ok, vamos nuevamente al verso 2. No os conforméis a este siglo. Hay algunas versiones que dicen este mundo y otras dicen este sistema. El sistema del mundo es todo lo contrario al sistema de Dios. Nosotros no podemos pretender que la gente piense como nosotros. Algunas veces veo gente diciendo unas cosas que yo digo, bueno, él está hablando conforme a su naturaleza. Yo no puedo pretender que la gente hable como cristiano porque no conocen las escrituras ni las creen. Pues ellos se manifiestan conforme a su naturaleza. Y en estos días que estamos viviendo, mucho más nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Entre qué espíritu está dirigiendo a la gente. Ok, dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o nuestra manera de pensar o de entender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué. Ok, pregunto, si usted no renueva o transforma su manera de pensar, y aquí dice renovarla. Renovar es establecer algo nuevo. No dice que le dé brillo a lo viejo, sino que nuevo. Si tú no transformas tu mente o tu entendimiento, lo renuevas, aquí te enseña que nunca vas a poder
conocer la voluntad perfecta y buena de Dios. Es decir, para poder conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tiene que comenzar por aquí. Y yo de paso, usted puede ser cristiano 20 años. Yo conozco gente de 20, 30 años en el Evangelio y no tienen mente renovada. Son contenciosos, son bochincheros, son carnales, son criticones, pero de esos de criticones clavo pasado. Son contenciosos. Nada más tú tócalo para que tú veas cómo prenden de medio martilletazo. Yo he conocido cristianos que hablan sucio. ¿Sí? Y hablan mal y dicen, bueno, pero mira, tú eres cristiano. Y cuando abren la boca lo que salen son culebras. Porque nunca han tenido una mente renovada. Y como yo le he dicho muchas veces a ustedes, la mayoría de los cristianos no estudian. Te pueden leer una revista, te pueden leer un TV guía, bueno, ya eso no sale. Pues, ya eso pasó a la historia. Pueden ver revistas de todas cosas y estar en el Facebook todo el día viendo esto y viendo lo otro, pero no renuevan su mente. Yo le estaba hace otros días diciendo a la Martana, mira, tú puedes oír todos los predicadores que tú quieras oír. Tú puedes prender el televisor y voy a ver a fulano, a sutano y perenseo. Eso puede ser que te ayuden un poquito, pero eso no va a renovar tu mente. Esto es el estudio. Porque tú puedes oír la opinión de una persona, pero mucha gente oye opiniones de las personas, pero no buscan a ver si es verdad. Una interpretación de las escrituras no es la escritura. Una especulación de alguna historia bíblica no es lo que está escrito ahí. Ahora mismo nosotros vimos la serie de Jesús, que estuvo muy buena. Allí hubo mucha especulación. Tuvieron que recrear la historia. Porque hay cosas que, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ellos crearon la historia de dónde salió, dónde nació, por qué se enfermó. Eso no lo dice aquí. Pero entonces la persona que hizo el libreto, pues creó la historia. Y está bien porque lo importante era llegar al punto donde ella tocó el manto de Jesús y fue sana. Sabemos que lo demás es especulaciones, no tenemos base para eso. Porque así como podemos notarlo en una película, también en las predicaciones pasa lo mismo. La gente elabora una historia sobre la historia. Y lamentablemente, conforme a la mentalidad de la persona, si no es una persona con una mente renovada de fe y positiva, te va a interpretar las cosas de una manera negativa. Por ejemplo, vamos a coger a José. José, los hermanos quisieron matarlo, ¿verdad que sí? Sí. José tenía una promesa sobre él. Los hermanos lo tiraron al pozo, luego lo sacaron y lo vendieron. Fue a tener allá a Faraón, allá a Egipto. Tú puedes interpretar eso como muchos lo interpretan. Dios lo pasó por ahí para entonces el proceso para que llegara a ser gobernador de Egipto. Y eso suena como consolador. Y mucha gente, pues eso quiere decir que yo tengo que pasar por ciertas dificultades para poder llegar a lograr lo que Dios quiere para mí. ¿Sí o no? Ok. La realidad es otra. Si lo ves en el mundo espiritual, Satanás trató de tronchar el propósito que Dios tenía y inspiró a sus hermanos para que lo mataran. Luego se arrepintieron de matarlo, lo vendieron. Y después que estaba allí sirviendo, la esposa de Potifar vino y trató de... ¿Quién la usó? Pero la gente no ve eso. La gente ve, el religioso ve, no, ese es el proceso que Dios tenía que pasar. Dios lo metió a la cárcel. Yo oí un predicador diciendo que si usted no pasaba por la cárcel, usted no iba a llegar al propósito de Dios.
usando a José. Y yo digo, adiós. ¿No? ¿Ah? ¿Tú ves? Hay una manera carnal, racional, de interpretar la Biblia, que eso es lo que causa los errores. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no podemos ignorar la historia que está sobre la historia que leemos, que es Satanás versus Dios. En todo. Satanás fue quien inspiró que crucificaran a Jesús. Ahora Dios lo escribió ya, lo tenía ya escrito porque Dios conoce el futuro. Pero quien estaba detrás de todo era Él. Y Él pensó que crucificando a Jesús terminaría con todo. Lo ves en Moisés. Cuando nació Moisés, él hizo lo mismo que hizo con Jesús. Empezó a matar a los niños, porque como él no sabe quién era, mató un sinnúmero de niños. Entonces Moisés tuvo gracia, Dios lo guardó, y cuando creció, cuando se dio cuenta que él también era judío, vio a un egipcio abusando de un hebreo, y ¿qué hizo? Lo mató. Y después que lo mató, ¿qué hizo? A huir. Huyó para el desierto. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice un religioso? Dios llevó a Moisés para prepararlo al desierto. Dios no lo envió ahí. Él tuvo un encuentro con Dios en el desierto porque estaba huyendo. Esos somos otros 20 pesos. Dios se les reveló, pero Dios no lo llevó ahí. Él salió huyendo para el desierto. Pues entonces, ¿qué es lo que se enseña hoy en día? Que tú tienes que pasar por un desierto, como Moisés, para poder llegar a lo que Moisés. Eso es una mentalidad carnal, racional. Racionando con la mente y no con una mente espiritual. Por eso la palabra dice que el espiritual todo lo discierne espiritualmente. Pero el carnal lo discierne y te elabora una historia especulando y tú se la crees. Vamos a seguir aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Transformación quiere decir, o transformar, quiere decir hacer un cambio de una cosa, o en este caso la mente. Cambiar costumbre y cambiar manera de pensar. También usa la palabra transmutar, que quiere decir convertir. Cuando la palabra dice conviértete al Señor, es que cambia tu manera de pensar, cambia tu camino. Dicho sea de paso, la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de pensar, cambiar de actitud. Eso es arrepentimiento. Tú puedes llorar supuestamente en el altar arrepintiéndote, pero si no cambias, pues no estás arrepentido. Arrepentirse no es llorar, es cambiar de actitud, de mente y de lo que estás haciendo. Las personas pueden llorar hasta de remordimiento, pero eso no causa cambio. Puedes sentir remordimiento, llorar y todo, pero eso no es que estás arrepentido. Arrepentido es cuando tú dices, voy a cambiar mi mente. Si va para este lado, ahora voy para este. Eso verdaderamente es arrepentimiento. Uno de los problemas que tenemos es que el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Y la iglesia algunas veces quiere militar conforme a la forma en que el mundo
funciona. Hay iglesias que cuando tú llegas, tú te crees que estás en una discoteca y no es que estás en una iglesia. No hay solemnidad, hay una falta de temor a Dios. Y algunas veces, sinceramente, yo me pongo a ver algunas iglesias y digo, Dios mío, hasta dónde hemos llegado. Y todo es por tratar de supuestamente captarle la atención a la gente. Tú puedes... Hoy yo estaba leyendo algo que dijo Marco Wiss, que no estoy de acuerdo con él. Que él decía que la música reggaetón y la música urbana, una música, era reggaetón y hay otra más que ¿cómo le llaman? Reggaetón, rap, sí. Que conforme a la generación, como la generación que estamos viviendo, pues esa música es buena para atraer la juventud. Y yo digo, pero entonces ven acá. Los apóstoles ni andaban con músicos, ni andaban con cantantes, pero andaban con unción y poder. Amén. Porque yo puedo hacer un espectáculo aquí de reggaetón, que yo no lo considero música espiritual. Eso no es música espiritual. Eso no te eleva al cielo. Eso te deja aquí y te pone a moverte como ya tú sabes. Eso no llega al corazón. A los jóvenes sí les va a gustar, pero que una cosa les guste no quiere decir que lo va a transformar. Tú puedes llenar esto aquí de jóvenes y ellos brincar y forman un revolú y tú dices, wow, qué tremendo avivamiento. Eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento trae arrepentimiento, trae humillación del ser humano ante Dios. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces salió otro y dijo, toda la música es de Dios. Y yo, no. Yo no puedo alabar a Dios con una música de santero. Si yo me cojo una conga y dos o tres congas y las pongo ahí y me pongo con Wilito ahí y formamos una rumba, eso tal vez le guste al diablo, porque esa es la música que el diablo usa para los tambores. No quiero decir que tocar el tambor es diabólico, eso no es lo que quiero decir. Pero hay ciertos ritmos que no son espirituales. La palabra te dice que le alabes con himnos espirituales. Que si hay espirituales, hay no espirituales. La salsa entretiene. Y podemos tener por ejemplo, gozarnos, pero eso no nos va a llevar al cielo. Cuando por ejemplo, cuando Bobby Cruz y Richie tocan música que tiene letra cristiana, pueden atraer, pero lo que puede tocar el corazón es la palabra. Amén. Es la palabra, no la música. La música lo que los va a atraer, los va a entretener, pero es la palabra. Lo que el Espíritu Santo usa es la palabra. Ahora, nosotros no podemos depender de los métodos del mundo. Si verdaderamente queremos que la gente nazca de nuevo, tenemos que depender del Espíritu de Dios, que es el que trae convicción. Amén. Bueno, ok. Nosotros tenemos mucha influencia del mundo, y si nos dejamos influenciar por el mundo, eso es lo que va a dirigir nuestras vidas. Porque la manera en que tú piensas, así tú vas a actuar, así vas a planificar, así te vas a ver. Una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar es una buena estima de nosotros mismos conforme a la palabra de Dios.
Muchos cristianos no se ven como Dios los ve. Y por eso es que sufren de baja estima, porque no se ven como Dios los ve. Ellos se ven como lo ve la religión. Y una de las cosas que el diablo ha logrado es usar predicadores y pastores para dañarle la estima a la gente. Hacerlos ver como que no sirven para nada, que somos siervos inútiles. Yo no soy un siervo inútil. Cuando Jesús dijo eso es cuando está hablando de una persona que quiere justificarse a sí mismo, como que él por su propia puede hacerlo todo. No, nosotros necesitamos de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Amén. Ahora, con Él no somos inútiles. Ahora, si yo me quiero gloriar en mí mismo, pues entonces ahí Jesús me dice, mira, tú eres un siervo inútil. Si tú te quieres gloriar en ti mismo, en tus habilidades. Pero cuando tú dependes de Dios, tú no te conviertes en un siervo inútil. Pero eso es lo que algunas veces le proyectan a los cristianos. Y le cogen la menosvalía y se la tiran por el suelo. Por eso es que usted va a ver las iglesias denominacionales que son rajatabla, como yo digo, que todo es malo. Tú vas a encontrar gente, mujeres sin deseos de vivir, no se arreglan, no se están ahí con un moñito y sufriendo un calvario, igual que los hombres también. Si fuera por la mentalidad de muchos religiosos, la iglesia no se desarrollaría nunca. No tuviésemos todos los adelantos que hay hoy en día. Algunas veces yo veo personas que ponen en el Facebook una congregación, por ejemplo, al aire libre, y ponen, y usted adoraría si su iglesia... Yo adoraría donde quiera, pero el hecho de que ellos están al aire libre, entonces yo voy a decir, bueno, hermano, vamos a romper esto y vámonos para darle, ¿sabes? El hecho de que Jesús y los apóstoles andaban en camello, en caballo, en burro, yo voy a andar ahora en burro porque... ¿Ah? Jesús no tenía carro. ¿Tú crees que si Jesús viene ahora a la tierra no se va a montar en un carro? Pero esa es la mentalidad del religioso. Eso es... Ok, cuando nacemos de nuevo, nacemos sin historia, ¿verdad que sí? La historia la hacemos nosotros. En el transcurso del tiempo que vamos desarrollándonos, hacemos nuestra propia historia. Cada uno de ustedes tiene una historia diferente que ha influenciado su manera de pensar, de acuerdo a todo lo que ha experimentado en su desarrollo. Todos tenemos una historia totalmente diferente. Nos criamos diferentes, tuvimos experiencias diferentes, que eso es lo que algunas veces ha formado nuestra manera de pensar. Ok, si todos tenemos mentes diferentes, historias diferentes, como lo único nos podemos unir y ser uno es cuando nos metemos aquí. Amén. Y nos hacemos uno con el Señor y si tenemos la misma mente que Él revela ahí, pues entonces entramos todos con un mismo sentir, aunque hayamos tenido un pasado totalmente diferente. Y eso es lo que en realidad es transformar nuestra manera de pensar, conforme a lo que Dios piensa. Amén. Amén. Como único podemos estar en una unidad es que todos pensemos igual que Jesús. Pero carnalmente, en la forma en que fuimos desarrollados, cada uno tiene una manera de pensar totalmente diferente, ver las cosas de una perspectiva diferente de acuerdo a cómo te has desarrollado. ¿Sí o no? Por eso es bien importante nosotros renovar nuestras maneras de pensar. Cuando tú te mires al espejo, tú ves la palabra de Dios que dice algo de ti, aunque tú no lo sientas, aunque tú no te veas así, tú debes aceptarlo. Amén. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Amén. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Eso es lo que debe dominar nuestra manera de pensar. Amén. Amén.
Cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que aquí es donde único tú vas a encontrar la manera de pensar de Dios. ¿Qué Dios piensa sobre cualquier asunto? ¿Sí o no? ¿Cómo Dios piensa de una persona, de un enfermo, de una persona pecadora? ¿Cuál es el punto de vista de Dios? El punto de vista de Dios no es condenar, sino restaurar. El religioso dice, hay que apedrear. Jesús decía que esté libre y pueda tomar el puesto de juez y condenar, tire la primera piedra. La manera de pensar de Jesús era totalmente diferente a la religión. Porque la religión, una de las cosas que te quite la misericordia, te pone como un juez, no te importa juzgar a una persona, no te importa condenarla, no te importa. Mira, a mí me han dicho hijo del diablo, apóstata. Gente, porque yo he puesto algo en las redes y como no están de acuerdo conmigo, especialmente cuando hablo de ropa y todo eso, entonces me salen los legalistas, apóstata. Una muchacha me insultó, hijo del diablo, el infierno te va a llevar. Y yo le dije, y entonces le escribí, oye, me maravillo de tu santidad como tú le hablas a un pastor. Eso nada más le escribí, me maravillo de tu santidad. Ahí tú ves que no existe tal santidad, porque un santo no se expresa de esa manera. Un santo se expresa con misericordia y pues ahí te das cuenta, la mayoría de las personas que hablan mucho de santidad son jueces, condenan sin misericordia. Ya tú ves que el espíritu que los gobierna a ellos es el espíritu de los fariseos, que no tenían misericordia de la gente. Cuando le trajeron a aquella adúltera a Jesús, la Biblia, las Escrituras decían que había que apedrearla. Esa era la ley de Moisés. El problema era que no todo el mundo podía ser juez. No todo el mundo podía ejecutar eso. Y Jesús se lo dijo, cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, y dice la Escritura que ellos, acusados por su conciencia, se fueron. Y sin embargo, estaba escrito. El legalista dice, no, pero es que está escrito. Está escrito, dice que el hombre no vestirá, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. De un solo verso te condenan a una persona y te la tiran a la calle. Porque en ellos, en su corazón no hay misericordia, lo que hay es ley. La gracia te ayuda a tener misericordia de la gente. Porque todos nosotros hemos sido salvos no por nuestra conducta, sino por la bondad de Dios. Ninguno de nosotros puede gloriarse en decir, yo voy a entrar al cielo porque yo soy bueno, porque yo curso a los viejitos, porque yo doy ofrendas a los enfermos, hago un sinnúmero de cosas. No, porque tú estás dependiendo de la carne, estás dependiendo de las obras que tú haces. Y las obras, hay que hacer obras buenas. Pero eso no es lo que te salva. Lo que te salva es la gracia de Dios. Porque si nosotros nos pudiéramos salvar por nuestras obras, pues ¿para qué vino Cristo? Está de más venir si el hombre se puede salvar a sí mismo. Por eso mucha gente allá afuera piensa de esa manera. Ay, es que le da tan bueno, ese hombre tiene que estar en el cielo. Pero es que no es por bueno que tú entras al cielo. Es a través de Cristo, que es el camino. ¿Ah? Usted puede ser bueno y irse para el infierno, y no ser tan bueno y irse para el cielo, si ha aceptado a Jesucristo como su Señor. Amén. Y esto no es dando licencia para ser malo, porque el que peca voluntariamente, luego lo que le está abriendo la puerta al diablo para que lo destruya.
La palabra te enseña bien claro que no des lugar al diablo. Pues como le estaba diciendo ahorita, todo el mundo tiene su propia historia, todo el mundo tiene sus propias experiencias. Y hay gente que ve el mundo conforme a sus experiencias. Y la mayoría de los cristianos están de esa manera. Ellos ven el mundo y ven su futuro conforme a sus experiencias pasadas. Algo de lo que tenemos que renovar nuestra mente es que cuando tú aceptaste a Jesucristo como Señor, toda tu vida pasada ante Dios fue borrada. Todos tus pecados fueron borrados. Tú fuiste hecho una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todas son hechas por parte de Dios, no por parte nuestra. Ok, pero hasta que tú no te veas como Dios te ve, como una nueva criatura, tú no vas a actuar como una nueva criatura, tú vas a actuar como una vieja criatura. Cuando tú empiezas a renovar tu mente, yo soy una nueva criatura creado según Dios, en su santidad y verdad, yo me voy a vestir de nuevo hombre creado según Dios. El nuevo hombre es el nuevo espíritu que tenemos. Y empezamos a vernos en la palabra de Dios, en el espejo. Yo soy lo que el Señor dice que yo soy. Yo estoy sentado juntamente con Cristo porque aquí lo dice. Esa es mi posición. Yo estoy en una posición de autoridad. El mundo no me puede vencer porque ya Jesús venció el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Ahora, si tú no crees eso y actúas conforme a eso, el mundo te va a vencer. Si tú no usas los recursos que Dios te ha dado, el mundo te va a vencer. Nosotros hemos sido puestos en una posición de autoridad. Satanás no tiene nada en nosotros. Nosotros tenemos que vernos como que nosotros somos los jefes, no él. Que nosotros tenemos autoridad sobre él. Pero lamentablemente muchos cristianos no tienen ese pensamiento. El Señor los reprenda. El Señor no va a reprender a nadie. Tiene que reprenderlo a usted. Y hasta que usted no tome la autoridad de vida, Él va a seguir tomando ventaja sobre nosotros. Amén. Pero usted tiene que discernir las cosas espiritualmente, no carnalmente. Usted tiene que ver en cada suceso que viene hacia usted, usted tiene que ver y discernir quién está detrás de todo eso. Tienes que aceptar cuando tú has cooperado para que eso suceda. Porque tampoco le puedes siempre echar la culpa al diablo y a los demonios. Tú tienes que ver si tú cooperaste para eso. Si tú hiciste algo que cooperó para que eso sucediera. Pero aparte de eso, tienes que discernir también cuando el enemigo está detrás. Puede usar una persona, puede usar a tu familia, puede usar a tu cónyuge. Pedro le dijo algo a Jesús que parecía lógico, bueno, cuando Jesús anunció su muerte. Jesús anunció su muerte y Pedro lo discernió de una manera carnal. Ay, no muera, que nunca te acontezca esto. Pero como él no sabía lo que iba a suceder en lo espiritual, por eso le dijo eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía que estaba inspirando, aunque parecía lógico y bueno, a Pedro era Satanás. Y así usted tiene que aprender también cuando gente supuestamente le vienen con un consejo, a ver quién está detrás del consejo. A mí me han aconsejado cosas que yo no le he hecho caso, porque yo sé que no es Dios. Y Dios me ha dicho cosas que después otra persona ha tratado de ir contrario a lo que Dios me ha dicho, con buena intención, no con mala intención.
Pero como yo conocía la voluntad de Dios, pues yo no lo he rechazado. Aunque parecía un buen consejo, aunque parecía que la persona lo estaba haciendo de buen corazón, pero la persona no sabía lo que yo sabía, ni discernía lo que yo estaba discerniendo. ¿Cuánto me entiende? Y usted se va a dar cuenta en ocasiones cuando alguien le está hablando a usted o tratando de influenciar, usted va a encontrar que aún dentro de usted el testimonio que el Espíritu Santo le está dando es no, eso no es así. Eso así, amén. Lo que te está diciendo no es así. Lo que te está mintiendo, eso no es correcto. Y el Espíritu Santo te enseña lo que hay detrás de las palabras de las personas. Por eso es bien importante nosotros andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ha habido personas que han estado hablándome de algo y yo los dejo que hable, pero yo sé quién está detrás de eso. En una ocasión aquello fue bien claro. Yo fui a pedirle un favor a un pastor y ese pastor me vino con un cuento. Él lo que quería era que yo me uniera a su concilio. Y me vino con un cuento de que ahora va a venir una ley y esa ley va a prohibir las iglesias independientes y un sinnúmero de cosas. Y mientras él me hablaba eso, el Espíritu me decía, todo eso es mentira. Eso no es verdad, no le hagas caso. Y así vas a tener experiencia cuando andas conforme al Espíritu, tienes conocimiento de la palabra, cuando una persona está predicando, te puedes dar cuenta qué espíritu está detrás de esa persona. Y si hay ignorancia en la persona, porque una persona puede estar predicando algo con toda sinceridad, pero por falta de conocimiento, porque lamentablemente mucha gente se hace eco de lo que otro dice, no de lo que estudia y de lo que está en moda. Y no quiere decir que la persona es mala, no quiere decir que la persona es malintencionada, pero eso es lo que conoce. No lo podemos juzgar, decirle, ese es un falso profeta. No. Él está diciendo lo que le han enseñado. Muchas de las cosas que yo aprendí al principio, yo las deseché ya hace tiempo, porque estaban erróneas. Y eso le ha sucedido a la mayoría de ustedes. Porque al principio nos dijeron eso y como no teníamos conocimiento, pues lo aceptamos, lo creímos y lo pasamos para adelante. Pero vamos a leer una escritura más y vamos a terminar porque se me acabó el tiempo. Nosotros encontramos que en la tentación de Adán y Eva, ¿qué fue lo que le ofreció Satanás a Adán y a Eva? Cuando él empezó a indagar y decirle, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. ¿Y por qué le dice de ningún árbol? Porque no sabía el árbol que era. Entonces ellos cayeron en el pecado y dijeron, no, de todo árbol podemos comer menos de este. Ah, sí, pues ya él sabía cuál era. Así que alguna vez Satanás, no cree que Satanás es inteligente y que lo sabe todo, él no es omnisciente. Dios sí, pero él engaña, él viene con su astucia. Y le dijo, de este no es de este. Entonces vino y volvió otra vez con otro engaño. ¿Sabe Dios que si comes de ese árbol, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal? Ahora, Dios creó al hombre solamente sabiendo el bien. Entonces Él le vendió el bien como sabiduría, como inteligencia, podemos decir. Porque así es que Él trabaja, así es que Él engaña especialmente a la juventud. Dice la Escritura que la necedad está ligada al joven. Por eso es que tú ves que los jóvenes no analizan, la mayoría estoy hablando. No se vayan a tirar piedra a los jóvenes. Pues sí, la mayoría no analizan los pros y los contras. Ellos se dejan ya por el instinto, porque no se sientan a razonar.
Y algunas veces piensa que nosotros los adultos pues somos gente fuera de old fashion, tú sabes, esta gente no sabe nada. Nosotros lo que tenemos es experiencia, porque ya nosotros pasamos por lo que ustedes pasaron y pasamos muchos, por causa de esa manera de pensar, cometimos muchos errores. Y cuando damos un consejo es porque no queremos que ustedes pasen por lo mismo, se eviten lo mismo. Pero el diablo los engaña y los hace sentir inteligentes. Se aprenden 2 o 3 cositas y se creen sumamente inteligentes. Yo sé más que usted, viejo, usted no sabe nada. Por el mero hecho de que yo no sepa jugar con una cosita de esa o con PlayStation, eso no quiere decir que no sea inteligente. Porque esas cosas, eso no añade sabiduría a la gente, eso es lo que hace que pone tonto a la gente ahí todo el día. Y no piensan, no hacen nada, ni se ejercitan, ni hacen nada. Eso no renueva mente, eso yo se lo digo bien claro, eso es lo que hace que te atrasa. Amén. Pero algunas veces el diablo le hace ver, no, muchachos, es que esos viejos no están en nada. Nosotros ya pasamos por eso y por mucho más. Amén. Mira, búscate en el verso 6 de Génesis 3. Una de las cosas que Satanás engañó a la mujer fue diciéndole que no morirían. Como en otras palabras, Satanás dijo, mira, Dios es mentiroso. No le hagas caso que ese es un mentiroso. Él dijo que no comiera de eso, ese es un mentiroso. Dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué lo está dirigiendo ahí? La vista, esos son parte de los que, de los sentidos. Se dejó ya por lo sensorial, ¿sí o no? Ok. Dice que era grande, agradable, que grande. ¿Agradable a qué? Era agradable a los sentidos. Y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. ¿Sabe que existe sabiduría diabólica? Santiago te habla de la sabiduría diabólica. Esa sabiduría no es de Dios. Nosotros le llamamos astucia, malicia. El diablo imparte malicia, imparte mala astucia, ideas malas. Y desde que ellos comieron eso fue lo que recibieron. Sus ojos fueron abiertos. No quiere decir que ellos andaban con los ojos cerrados. Lo que fueron abiertos para el mal, para ver lo que no tenían que ver. Ellos pudieron vivir toda la vida sanos, saludables y solamente con el conocimiento del bien. La muerte reinó a causa de la metida de pata que dio Adán. Y la muerte representa todo lo negativo, todo lo malo. Nosotros somos la creación de Dios que más el diablo odia, por eso es que desea destruirnos. Y por eso es que inspira a gente a que destruya a los seres humanos antes de nacer. El aborto es una inspiración totalmente diabólica. Ahora los que abogan por el aborto nacieron, qué ironía, ¿verdad? Correcto. ¿A ellos les hubiese gustado ser abortados? Eso es lo que hay que preguntarle. Yo estaba leyendo que estaban enjuiciando a un señor que no podía meter un perro a una guagua y lo llevaba amarrado, pero iba suavecito. No era que lo llevaba arrastrado, amarrado en su guagua atrás para llevarlo a la casa porque se le había perdido, se le había extraviado. Y ya lo quieren enjuiciar. Y él está incapacitado, no podía meter el perro en la guagua, lo que hizo fue lo amarró al bumper y va suavecito. La que le está tomando el video se da cuenta, él mismo le dice, pero si yo voy suavecito, lo quieren enjuiciar. Sin embargo, una persona que mata a un bebé, pues eso tiene derecho. Eso es un derecho, matar a un infante antes de nacer. Eso está bien.
Y por eso abogan y por eso gritan. Para que tú veas cómo está el mundo. Vamos a estar puestos de pie. Seguiremos informando. Seguiremos renovando esta catrueca que... ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro, El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Teléfono 787-786-9065.